Muchas gracias y muy buenos días tengan todas y todos. Es un gusto estar nuevamente en Tlaxcala y estar nuevamente reunidos con la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, desde luego los poderes del Estado de Tlaxcala, la magistrada presidenta del Poder Judicial, la presidenta de la Cámara de Diputados, los diputados y diputadas que nos acompañan, presidentes municipales, y desde luego todo el equipo del gobierno del Estado, el equipo del Seguro Social en Tlaxcala y los que venimos de fuera, el maestro Juan Ferrer, titular del INSABI y su servidor. Muchas gracias. Ahí sí, querido Juan, que decías que cuando conociste a Lorena Cuéllar, cuando era titular de Bienestar, pues sí te gano, porque yo la conocí cuando fuimos senadores juntos. Y les voy a contar algo que Lorena me va a permitir la indiscreción. Nos sentábamos como en la tercera fila del lado izquierdo, visto desde enfrente, y había veces que las sesiones duraban mucho, eran muy largas, o que teníamos que esperar algún proceso legislativo cuando estábamos defendiendo de varios procesos en los que no estábamos de acuerdo, la reforma energética, en fin. Y me acuerdo mucho que a Lorena, de su equipo, le pasaban unas tarjetitas, así como cuadradas, muy ordenadas, además tiene muy bonita letra, y entonces le ponían todas las solicitudes que le llegaban como senadora, y muchas de ellas tenían que ver con salud. La familia de Calpulalpan que está pidiendo un medicamento que no consigue y demás, y entonces abajo tenían un lugar donde ella apuntaba y daba una instrucción. Entonces decía, pues cómprensela o hablen con fulano, resuélvanle, o una familia que necesita un traslado, o alguien que está en la Ciudad de México y está siendo atendida por alguna institución y que requiere pues, de que le echemos la mano para su hospedaje, su alimentación, cosas verdaderamente sensibles. Y ahí estaba, aprovechaba esos momentos, esos tiempos muertos para salvar vidas muchas veces. Y lo sé porque no solamente fuimos compañeros, sino porque además ella conoce a nuestra institución, fue funcionaria, servidora pública del Seguro Social, de otra de los aspectos de la seguridad social, porque el IMSS no solo es atención médica, también tiene que ver con las prestaciones económicas y las prestaciones sociales, como los grandes centros vacacionales que tenemos aquí en Tlaxcala, La Trinidad y La Malinche, de las que no solamente dirigió, sino que los puso a la cabeza, a la vanguardia, como los mejores del IMSS, e incluso cuando competía con los hoteles y otros centros vacacionales privados, también les ganaba en calidad, en ocupación y demás. Por eso es que la conozco bien en sus propósitos de ayudar a la gente, en esta vena social que la atraviesa de pies a cabeza, pero también en su intención siempre de ser la mejor. Y estoy seguro que con estos pasos que estamos dando juntos, el sistema de salud de Tlaxcala va a ser el mejor comparado con otros estados, pero lo más importante, va a ser el mejor de toda su historia. Y creo que eso es lo importante, y por eso es tan importante que estén todos y todas ustedes reunidas, porque también esa es otra de las características de Lorena Cuéllar y de su gobierno, hacer las cosas de manera transparente, decir las cosas como son, y que cuando están y existen problemas, asumirlos y ponernos de acuerdo para enfrentarlos. Lo dijo de manera muy correcta y precisa Juan Ferrer y el doctor Manuel Cervantes, que por cierto ahorita que lo vi, ya lo vi cansadón, le voy a conseguir una habitación allá en La Malinche para que vaya a descansar y ahí se desconecte un ratito. Pero gracias, de verdad gracias, porque ya habla usted como tlaxcalteca y es la intención que con el doctor Rigoberto tengan propósitos de verdad compartidos. Y les decía del comentario de Juan respecto a la suma de voluntades, porque cuando iniciamos este recorrido y propósito con el presidente López Obrador antes de la pandemia, que no fue una gira, no fue visitar 80 hospitales de IMSS Bienestar y ver cómo estaban, sino fue un recorrido para pensar juntos cómo debíamos de asumir el reto de que las personas sin seguridad social pudieran tener una atención digna, de calidad y permanente.
Y muchas cosas tenían que ver con integrar a las instituciones, empezando por las del sector salud del gobierno federal, que históricamente habían estado cada quien en su parcela, cada quien viendo sus temas y a veces incluso con una muy mala comunicación. Quizá por eso nos llevó a todas y a todos, al doctor Alcocer, a Juan Ferrera, a Hugo López Gatell, a su servidor, por ese recorrido, 19,000 kilómetros hicimos de carretera. Y ahí pues era todos los fines de semana vernos, compartir experiencias, conocernos, platicar. Ya nos conocíamos, pero ya en propósitos, y eso nos ha hermanado y nos ha hecho entender que estos no son tiempos regulares, no son tiempos de la burocracia, son tiempos de la transformación. No son tiempos para pensar en que las cosas no me tocan o le tocan a alguien más, sino cómo unimos algo que está fragmentado. ¿Cómo hacemos público y gratuito algo que iba en una tendencia hacia la privatización y hacia el costo de las personas? ¿Cómo lográbamos hacer de las cosas una realidad en el territorio frente a la gente y no la realidad del aire acondicionado de las oficinas que se puede revisar y que muchas veces no puede decir la realidad? Hay que ir y ver las cosas. Y las historias ahí están escritas en Tlaxcala y en el resto del país. Infinidad de hospitales, unidades de salud, pero sobre todo los hospitales que se empezaban a construir. E imaginemos lo que sentía la gente cuando veía que ahí iba a haber un hospital, cuando la historia de ellos y de sus familias se había sido tener que trasladarse largas distancias para buscar atención médica. Pero ¿qué pasaba cuando ese hospital se concluía, se construía, pero no se podía echar a andar? Y que muchas veces los problemas eran no de carácter médico o con cuestiones de salud, sino con cuestiones que tenían que ver con asuntos administrativos o jurídicos. Ahí estaban esos espacios, esos hospitales, haciendo más grande el agravio hacia las personas. Y muchas veces sí se acababan los hospitales, pero no se equipaban de manera completa. Y ahí estaba peor, porque empezaba la operación del hospital, pero resultaba que los quirófanos no entraban en operación y entonces el hospital se convertía en una gran sala de consulta y con la gente haciendo todo su esfuerzo, pero sin poder resolver. Y a veces sí se contaba con todo el equipamiento, pero no se calculaban bien las nóminas de personal, las plantillas, y entonces al estar incompleto, pues no estaba a su máxima productividad. Y aquí mi reconocimiento a todos y todas las trabajadoras de la salud, porque esta es una historia que ellos no la viven cuando vienen de visita, la viven de manera cotidiana, y por eso el compromiso es de todas las instituciones, es que ellos no tengan un problema a la hora de tener que ejercer su labor, porque a veces aunque no estuviera el equipo y aunque estuviera incluso la nómina completa, sin los insumos no se puede llevar a cabo la atención de manera completa. Esta historia de agravio, esta historia que veía a la salud como una mercancía y a las relaciones entre las instituciones solamente como transacciones económicas, llega a su fin el día de hoy en Tlaxcala, con que era uno de nuestros grandes retos. De verdad, muchas felicidades, Rigoberto, doctor Cervantes, Julio, a la doctora Gloria y a todos los que sin ser de salud, a Sergio, presidentes municipales, en el Congreso, pues ya los consideramos parte del equipo porque todos han puesto un esfuerzo, un grano de arena, grande, chico, mediano, pero que siempre es necesario para que este engranaje funcione. De verdad, yo sí les quiero dar un aplauso muy grande y muy sentido. Y decirles que lo que va a ocurrir hoy, que ya está ocurriendo aquí en el hospital, que ya tiene la consulta, también nos debe de servir para tres propósitos. El primero, para esto que también mencionaba Juan Ferrer, para plantear que el modelo IMSS Bienestar de atención médica es un modelo que tiene que garantizar un piso mínimo de atención. Es decir, en esos hospitales rurales, de zonas lejanas, de poblaciones más pequeñas, tener y garantizar esas especialidades troncales en donde está quizá el 80% de las necesidades: pediatría, ginecología, cirugía y anestesia, medicina interna, medicina familiar también. Pero que en lugares como este,
tan extraordinarios, ese piso es el mínimo y entonces se crece hacia arriba en el número de especialidades y que incluso en muchos casos hay especialidades que superan la cobertura que se puede tener a nivel nacional y eso va a ocurrir aquí, porque aquí hay especialidades que no se ven en muchos otros lugares. Psiquiatría es un buen ejemplo. Neurología, que se tendrá también aquí, cirugía maxilofacial, son cosas que no se encuentran en todos lados. Y entonces el modelo se tiene que adaptar siempre hacia arriba, siempre en buscar mayor cobertura. Y la otra es que el personal es la clave del funcionamiento del propósito del programa de salud para el bienestar y del modelo de bienestar. El personal que ha estado siempre en los hospitales atendiendo, que tiene experiencia, que tiene ganas de trabajar y de seguir trabajando, que había estado esperando durante mucho tiempo lograr su basificación. A ellas y a ellos darles esa garantía, esto es con ellos, esto es con ellas, nunca contra ellos, nunca a pesar de ellos, es haciendo el equipo más fuerte posible, pensando todos juntos en a quienes nos debemos, las personas que no tienen seguridad social y que se van a venir a atender a este hospital. Y en tercer lugar, y algo bien importante, es que esto a nosotros nos impone como Seguro Social en también seguir mejorando la calidad de la atención en el Seguro Social, en el régimen ordinario para los derechohabientes. Se lo comentaba yo ahorita al doctor Julio, tenemos que tener capacidades más resolutivas en Tlaxcala. Y durante muchos años quizás se pensaba que como estaba Puebla cerca, todo se podía mandar para allá y entonces teniendo bien Puebla se tenía que pensar en buenos servicios de traslado. Ahora ya no es así, tenemos que ser resolutivos aquí en Tlaxcala y tener mejores capacidades en trasplante renal y mejores capacidades y tener la primera sala de hemodinamia de todo el sistema aquí en Tlaxcala, allá en la Loma. Ese es un compromiso que hacemos aquí. No se trata de desafanarnos o desentendernos de las muchas necesidades y retos que tenemos también en el régimen ordinario. Entonces, de verdad, me da mucho gusto estar aquí. Los detalles del hospital ya se han visto. El trabajo que nos llevó hasta este día se cuenta ya en cientos de días, porque además déjenme decirles que Lorena, desde que recibió la constancia de mayoría, pues asumió ya labores como si estuviera en el cargo, como si fuera ya gobernadora. Y eso nos ha hecho ganar mucho del tiempo que se perdió durante todos esos años que les he comentado. Y que además también no debemos de dejar de reconocer que se detuvo en los 2 años de pandemia, pero que quizá de lo único bueno que nos dejó la pandemia es la lección de que estábamos por el camino correcto, la lección de que hay que apostarle a lo preventivo, la lección de que había que integrar lo que estaba fragmentado y la lección de que el sistema de salud en este país, en la Cuarta Transformación, va a ser uno solo para todas y para todos por igual, haciendo valer el derecho constitucional que tienen las personas por el simple y glorioso hecho de ser y nacer mexicanas y mexicanos. Entonces, eso es lo que convierte lo que ha dicho el presidente López Obrador como un sueño de lograr este propósito, se empieza a escribir ya en Tlaxcala como una realidad, como esa nueva historia a la que nos ha invitado Lorena Cuellar a construir juntos y juntas en el gran estado de Tlaxcala. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.